Hola nuevamente a todos. Seguimos desarrollando la electrónica en la moto, pero ahora va a tocar el turno a la generación eléctrica de la moto, a esos componentes que nos dan la energía para hace unos años mover solamente las luces y alguna otra cosa, y ahora pasar a ser razón fundamental del funcionamiento del motor. Estamos hablando de la parte del volante magnético con sus bobinas, el regulador de voltaje y la batería. Como dije anteriormente, antes solamente era un tema de luces y se nos podía quemar una bobina de luz y seguíamos. Hoy en día no es nada sencillo. Un problema de generación de electricidad en el volante o en el regulador o en la batería y nos deja a pie. Porque hoy la electrónica ha llegado a la moto para estar en muchos lados y fundamentalmente en lo que son los encendidos electrónicos, sea un TCI, un CDI, análogo, digital. Si son de corriente directa, se van a alimentar de la batería y cada vez más vienen en las motos estos sistemas. Entonces, eso que antes era prácticamente un apoyo para poder circular de noche y donde fuera necesario encender las luces, hoy en día sin el volante magnético, sin sus bobinas, sin el regulador de voltaje y la batería, no podemos andar. Ahora, tenemos una diferencia a favor con respecto a los encendidos electrónicos. Es más sencillo y hay menos variedad. Increíblemente, tengo siempre muchas consultas respecto al funcionamiento y muchas dudas también de cómo es el sistema de tantas bobinas, por qué 2, por qué 8 bobinas, por qué un tipo regulador, por qué otro. ¿Y saben qué? Existen solo 2 sistemas. Sí, existen solo 2 sistemas de carga de la batería o de sistema de regulación de voltaje y rectificación del mismo para hacerlo directo. Pues bien, solo 2, media onda y onda completa. Después hay algunas variantes entre ellos pequeñísimas, pero van a ver ustedes que es mucho más sencillo que los encendidos electrónicos y sin embargo se ha vuelto muy importante. Ni que hablar con la inyección, donde necesitamos una corriente constante y además muy regulada, pues ya estamos hablando de microcontroladores que son muy sensibles a variaciones de voltaje y no queremos que un problema en la precisamente generación de esa corriente que nos carga la batería haya un pico de voltaje que no queme esos elementos que además son de alto costo. Así que vamos a comenzar estas secciones que serán de reguladores de voltaje, fundamentalmente, pero también explicando cómo funcionan las bobinas, y vuelvo a lo mismo. Son solo 2 los sistemas y de pero muy fácil prueba. Volviendo a lo mismo, solamente vamos a precisar un multímetro, un tester, y no precisamos ningún otro instrumental, aunque a lo mejor yo les muestre algo más, pero a la hora de detectar las fallas, que de eso trato yo que sean estos videos, una ayuda para aquellos que tienen o un taller o que sencillamente son aficionados, que puedan con facilidad detectar cuál es el problema en su moto. Vamos a pasar al pizarrón y entonces vamos a ver si explicamos un poco estos chiches, qué es lo que hacen y van a ver que es pero muy fácil. Aquí estamos resumiendo los 2 sistemas que existen. Sí, desde un pequeño scooter 50 centímetros a una CBR 1000, pasando por FZ, IBR, CB, bueno, acá está todo, aunque a ustedes les parezca esta mentira. Vamos a empezar a explicar brevemente y luego más en profundidad cada sistema. Este sistema se llama media onda. Como ustedes verán, la bobina tiene una conexión a masa, es decir, una punta o donde arranca el embobinado tiene una derivación antes del final. Esas 2 derivaciones van al regulador y el regulador se encarga de cargar la batería.
¿Dónde se usa este sistema? Generalmente en motos pequeñas. ¿Y cómo se sabe si es este el sistema? De lo más sencillo. Si usted pone en contacto la moto y prende la luz y no enciende, la luz no es a batería, la luz es a magneto. Y es este el sistema que usan. Entonces, tenemos un primer derivado que a su vez es el que va a ir al circuito que enciende la luz, va a ir a la llave primero y luego a la lámpara, y esa corriente es alterna y el regulador se va a encargar de regularla para que no queme la lámpara. Luego el bobinado tiene unas vueltas más, llega al final y el final también va al regulador, que también la regula y también la rectifica para darle corriente directa y cargar la batería. Así de sencillo. No importa si es una bobina así o tenemos este sistema. Sea con una bobina, que luego les mostraré, o con este sistema, lo que nos vamos a encontrar es que el bobinado en algún lado acá está puesto a masa. Esa es la diferencia que tiene con este otro sistema. Y ya al explicar cómo es este sistema, prácticamente están deduciendo cómo es el segundo sistema. La bobina no va conectada a masa. Las dos puntas del bobinado van al regulador rectificador. Es decir, toda la energía generada por el bobinado va a dar al regulador y del regulador a la batería, rectificada y regulada. Es de no creer, pero estos son los únicos dos sistemas y este sistema es utilizado por aquellas motos, generalmente arrancan después de 125 con este sistema y esas motos que usted ve de gran cilindrada, bueno, tienen este sistema, todas ellas. Se llama onda completa porque usa toda la energía del bobinado al regulador y de ahí a la batería. Después acá puede haber una variante, que sea trifásico, que sea monofásico, pero no importa. El sistema es siempre este y el bobinado puede ser de dos, de una o de más, o de toda una corona de bobinas. No importa. Pero estos son los dos sistemas que existen. Y bueno, vamos a desarrollarlos un poco más cada uno y cómo se prueban. Bueno, entonces vamos a abandonar la parte de onda completa que luego vamos a explicar y nos vamos a quedar con esto. Aunque previamente voy a explicar cómo era antes de esto, porque va a ayudar para entender cómo funciona. Pero vamos a aprovechar, mientras yo borro, a suscribirnos al canal, que es un instante, y entonces comenzamos a explicar. Vamos a poner un ejemplo de lo que tenían que hacer los ingenieros antes para poder tener buena luz a pocas vueltas y que no quemara la lámpara a altas vueltas. Y que a su vez pudiera cargar la batería con la luz apagada y que no se sobrecargara, y que a su vez con la luz prendida también pudiera cargar la batería en un rango más o menos apropiado. Para poder solucionar, lo que hacían era hacer bobinas con distintas salidas. Entonces vamos a dibujar una bobina conectada a tierra y esa bobina le vamos a hacer 3 salidas, que era lo más común que había en general en la época que no se usaban los reguladores. Vamos a poner que la moto trabajaba a 4500 RPM. Que es más o menos un régimen medio del uso de la moto.
A esas RPM teníamos una salida de 12 volt, otra salida de 10 volt y otra salida de 8 volt. Y estamos hablando de un sistema, en este caso, de 6 volt. Entonces, imaginemos que andamos con las luces apagadas y tenemos que cargar una batería que es de 6 volt, que era lo que antiguamente se usaba más en las motos de pequeña cilindrada. ¿Cómo hacíamos? Andábamos con las luces apagadas y teníamos en vacío, sin consumo, estos voltajes, a ese régimen de vuelta. Porque ustedes saben que si yo aumento las RPM, aumenta el voltaje. ¿Qué hacían? Usaban la salida esta, de 8 volt. Entonces, ahí ponían un rectificador de voltaje y usaban esta salida para cargar la batería. A veces, cuando aumentaban las vueltas de RPM a 7.000-8.000 vueltas, este voltaje subía mucho y usaban una resistencia colocada en alguna de estas puntas. Todas esas conexiones las hacían los switchers, las llaves de prender, de encender las luces. ¿Qué sucede? Todos estos componentes, rectificadores, en general los componentes de electrónica, tienen una resistencia que hace que disminuya entre 0,5 y 0,7 de volt. Entonces, si nosotros le damos 8 volt, acá había 7 volt y medio, 7,3, que era una corriente ideal para cargar la batería. Cuando nosotros acelerábamos la moto, lógicamente iba a aumentar alrededor de 1 volt, pero bueno, tampoco eso era demasiado para el régimen de carga de la batería. Cuando andábamos a menos de eso, que andábamos paseando, evidentemente esto bajaba algún volt y entonces la carga que le iba era mínima, pero le daba para mantenerse la batería. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros encendíamos la luz? Cuando encendíamos la luz, se usaba esta salida. Cuando esta lámpara se encendía, ya dejaba de haber 10 volt acá. El gran consumo que tenía la lámpara, porque la lámpara ya estaba diseñada en vatios para consumir lo que la bobina, podía darles, entonces el voltaje se estabilizaba en 6 volt, que siempre hablando de 4.500 RPM, que es lo que necesitábamos para la lámpara. ¿Qué pasaba cuando aumentábamos las RPM? Bueno, acá aumentaba, se iba a 7 volt, 7 volt y medio, pero está en el rango de que la lámpara no se estropeara, no se quemara. Si andábamos a menos RPM y bajaba 5 volt y bajaba la luz. ¿Qué pasaba? Eso, las motos antes a pocas vueltas iluminaban poco. Ahora, ¿cuál era el problema? Acá ya dejaba de haber 8 volt. Acá se venía a 4 volt. Entonces esta salida ya no servía para cargar la batería. Entonces esas llaves tenían unos contactos que cambiaban, en lugar de estar esta conexión, era esta otra la conexión que pasaba a alimentar el rectificador. ¿Qué pasaba? Este voltaje se venía acá a 7 volt. ¿Por qué? Precisamente, nosotros no podíamos darle desde acá al rectificador, porque como se come medio volt, le iba a llegar 5 volt con 2, 5 volt con 3 a la batería y tampoco iba a cargar. Entonces usamos acá, que acá generalmente habían 7 volt, quedaba en 6 volt y medio, imaginemos 7,5, quedaba más o menos en 6,8 y eso era un régimen ya para cargar la batería. Si aumentábamos los RPM, se iba a 7,5 acá, se iba a 8 acá, 8,5, igual con lo que se comía el rectificador, estábamos más o menos cargando la batería. Era inestable, las baterías no aguantaban mucho, realmente después de 2 años con estos sistemas
dependiendo mucho de la marcha, porque si de repente la usábamos justo en un régimen donde la carga era adecuada, duraban más. Pero bueno, tenían que hacer maravilla. Esta es una breve introducción para tener una idea de lo difícil que era y de lo complicado de las instalaciones. Además, no habían dos iguales. Nos llegaba una moto nueva al taller, teníamos que estudiar toda la instalación porque no sabíamos qué habían hecho, porque a veces usaban esta resistencia, a veces no la usaban, a veces usaban dos resistencias. Y bueno, ahora, ya entendiendo más o menos cómo era esa época, vamos a pasar a explicar directamente el funcionamiento a partir de que los reguladores irrumpieron en las motos. Esta placa de encendido corresponde a una línea de Kawasaki, la KH 100, 110, 125, también la KC90, venían con esta placa de encendido. Esta placa tenía una bobina que era para el platino. Esta bobina era la encargada de encender la luz. Esta bobina tenía una sola salida y lo único que hacía era encender la luz delantera. Ya estaba calculada para los 35 vatios en 6 volt y no cambiándole la lámpara, es decir, respetando esos vatios, no tenía problema, ya que al estar calculada no se quemaba. Ellos usaban esta otra bobina para cargar la batería. Esta bobina tenía también varias salidas, como se puede ver, y al encender la luz delantera, las luces del tablero y la luz trasera eran a batería. Entonces también cambiaban las salidas de esta bobina para compensar el mayor gasto y así reponer la batería. Eran distintas formas que tenían de poder solucionar la estabilidad. Nos quedamos entonces con este sistema que es el sistema actual. Y es actual, porque aún hoy en motos hasta 125 es muy fácil encontrar este sistema, y ni que hablar en los scooters, prácticamente todos tienen este sistema. No los chinos, que han optado por onda completa, pero en las motos de marca generalmente siguen aún usando este sistema. No usan esta bobina. Yo tengo acá una placa que les voy a mostrar, que es muy común, usada en la línea de Yamaha, en donde la bobina encargada de encender la luz y cargar la batería tiene, como ustedes pueden ver, dos salidas y funciona con ese sistema. Pero ojo, si vamos a un encendido de una Yamaha Krypton, el modelo viejo, viene con este bobinado en estrella, pero con el mismo, esta es la bobina que carga el CDI, pero con el mismo sistema, el sistema este que nosotros vemos acá. Como ustedes pueden ver, el derivado antes del final es el que enciende la luz. Aquí dentro hay un regulador de voltaje que regula que no se pase de 12 volt la corriente alterna. Mientras que la punta de la bobina, donde ya salen un poco más de voltaje, por lo mismo que hablamos anteriormente de que el rectificador que lleva se come 0,7 volt más o menos, entonces por eso es que tiene una segunda salida que coincide con el final de la bobina, que es el que en definitiva va a cargar la batería. Como les decía, a veces hay pequeñas variantes. Esta es una de ellas. Como ustedes ven, es una bobina normal que tiene una punta a masa, a tierra, y la otra directamente a, en este caso, un rectificador regulador, pero que también puede ser solamente regulador.
Esto es usado en algunas motos de origen italiano, la Vespa, también de India, Bajaj, en donde usan una sola bobina, sacan directamente desde acá para la luz, como les había hecho en el anterior dibujito, pasando por una llave, lógicamente. En algunos casos nos encontramos que este cable sale directamente desde el regulador, pero en realidad internamente están conectados juntos. Esto funciona. Primeramente las motos venían sin batería, es decir, que esto era solamente un regulador de voltaje. Un sistema muy usado en ciclomotores, que se usa para regular la luz delantera solamente. Algo muy apropiado también para las motos anteriores, aquellas que no tenían regulador de voltaje. Muchas veces se han cambiado parte de la instalación, se han cambiado las bobinas, no tienen las mismas salidas que antes y entonces hay problema con que queman las lámparas. Se encuentran soluciones, le ponen lámparas, si la instalación es de 6 y la bobina, perdón, es de 6, le ponen lámparas de 12. No alumbran nada a pocas RPM y después a veces arriba hasta también se terminan quemando igual. Entonces, para todas aquellas motos que son de la época anterior a los reguladores, estamos hablando de motos que pueden ser de pequeña cilindrada como ciclomotores, pero también motos más grandes, ¿no? que dan problemas con las luces que se queman. Estos reguladores, como estoy mostrando acá a mi costado, son muy interesantes para regular y tener una luz ya sin problema, y además se pueden poner núcleos más grandes, embobinarlos, tener mayores vatios de potencia, se pueden poner lámparas mayores y que dan más luz y además no se queman por el regulador. Bueno, este sistema es un sistema que, como yo les digo, en algunas Vespas que no traen batería, no traen el cable rojo, en otros ya vienen con el cable rojo que carga la batería. Lógicamente, además al regulador ya le integran un rectificador y el sistema funciona. Pero estamos hablando de que rara vez superan los 13 volt y medio, entonces el régimen de carga que le da la batería es un mantenimiento. Y no podemos agregarle nada de consumo a la batería extra porque se va a quedar sin carga y además tampoco duran mucho las baterías. No es como el sistema con una salida suplementaria que ahí aumenta un poco el voltaje y entonces puede mantener un régimen mayor de carga. Acá en este dibujito que están viendo estoy mostrando cómo es la alternancia de las ondas. Estamos diciendo que estas bobinas generan corriente alterna. Muy bien, ¿qué hace el regulador? El regulador empieza a achicar, a sacarle partes a la onda y a dejarle menos carga. Es decir, que llega un momento que solamente llega hasta ahí y a veces incluso llega a recortar hasta más el regulador. Es decir, cuando llega a un determinado voltaje que es para el cual está diseñado, la corta, es decir, que la onda va hasta ahí y cae y luego sigue así y hace esto acá. En el caso de esta, como es negativo y este sistema no la usa para nada, esta sigue formándose así. Este sistema es muy fácil de probarlo. En general, yo les decía que es muy sencillo el tema de el equipamiento eléctrico. Si vamos a hablar ya de lo que es el volante, bobina, regulador, rectificador y batería. Porque existen solo esos dos sistemas. Y miren, basta con una lámpara. Yo recomiendo una lámpara de 60 vatios, que es una lámpara grande, pero desconectando previamente el regulador. Esa es la forma que debemos de hacer este tipo de medición. Basta probar con esta lámpara desde cualquiera de estos dos conductores a masa. Y ahí ya sabemos si la bobina está generando. ¿Por qué uso una lámpara grande? Bueno, porque
No este caso que tiene una sola bobina, pero ya los que son bobinados en estrella, si yo uso una lámpara chica me la quema inmediatamente. En cambio, usando esta lámpara, prácticamente moderando la moto, ya la deja bastante bien encendida. Y basta que llegue a 2000 vueltas, que apenas la acelere, y vamos a ver que la lámpara queda blanca. Si le damos más, tal vez también la quema, porque son bobinados que pueden generar en vacío 60, 70, 80 y hasta 100 bolas algunos. Pero bajo consumo ellos se mantienen más abajo. También tiene que haber corrientes entre los dos cables, porque esta pequeña diferencia de bobinado también genera, o sea, genera más o menos unos 2 volts, pero bueno, cuando la aceleramos también aumenta y se pone el filamento incandescente, no mucho, pero también comprobamos de que hay corriente. Y no hay mucho más que probar. Es decir, si nosotros probamos y tenemos muy buena corriente de cualquiera de los dos, vamos a tener más del cable, que generalmente es blanco o a veces es rosado. Este es, el 90% de las veces es amarillo. Vamos a estar seguros de que si nosotros no nos carga la batería o nos quema las luces o no encienden las luces, es un problema del regulador. Estos reguladores son este tipo de reguladores, que puede venir así con cable, o también este otro tipo, que generalmente este es el más usado, que viene sin cable. Hay algunos otros modelos que cambia un poco, pero en general este es el regulador que usan esas motos. Si me preguntan si todos los reguladores son iguales, bueno, el funcionamiento sí, pero tenemos un tema con la potencia que tienen que trabajar. No es lo mismo un regulador para una bobina de esta que genera 60 vatios que un alternador de esto que supera los 100 vatios. Entonces, el tema está en el tamaño del bobinado. Hoy en día tenemos el caso, hablando de motos conocidas, que puede ser la IBR o puede ser la Yamaha Krypton versión nueva, que es una moto que necesita un regulador que, si bien el formato es igual, pero es de más vatios. No anda uno de un sistema con una bobina así. En realidad es un sistema que yo veo que va tendiendo a estar cada vez menos instalado en las motos. Todo va hacia el sistema de onda completa. Un poco también por el tema de los cables. O sea, nosotros en este sistema tenemos un cable de alterna, bueno, más, que llega hasta la llave de encender la luz, para encender la luz delantera, y eso, cosa que en las instalaciones que es de onda completa, todo se energiza desde la batería. Entonces, de esa manera también tenemos mayor sencillez en el sistema y en la instalación de cables propiamente dicho. Luego, entonces, de haber hecho esas comprobaciones en las dos salidas de la bobina, comprobamos que es el regulador. Pero bueno, cambiamos el regulador e inmediatamente pasamos a medir con el multímetro, con el tester, que estén llegando más de 13 volts a la batería. Como les dije, en los reguladores de onda completa es muy común que los reguladores lleguen hasta 14 volts y medio. En este sistema rara vez pasa los 14, lo normal es 13,5, 13,7, que es lo correcto. Aunque hay, bueno, algunas motos que también tienen mucho que ver con que la batería sea nueva. Hay una pequeña variante, pero bueno, debemos de comprobar para saber si realmente está cargando la batería, y que además también esté regulando la luz, que la luz llegue a un determinado límite y veamos, observando detenidamente, vemos como la luz se detiene y no sigue aumentando de acuerdo a lo que aumentan las RPM del motor. Más o menos esto es lo que quería explicar. En el próximo video, para no extenderme tanto, porque ya este se hizo bastante largo, vamos a hablar de los de onda completa, sin perjuicio de que a lo mejor se agregue más también alguna otra cosa con respecto a problemas que a veces me consultan, y bueno, que los recuerde, y entonces ya los voy a indicar en el próximo video. Muchas gracias y será hasta el próximo video.